chicos, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida al segundo día de capacitaciones del concurso Desafío Inversionista Junior. Les pido por favor a todos los que tengan el celular prendido lo puedan apagar. Y quiero darle la bienvenida al profesor Guillermo Rusiman, que también estará el día de hoy para darnos el segundo día de capacitación. Gracias. Hola. Hola. ¿Suena? ¿Suena? Suena. ¿Qué tal, pues? A ver, ¿cómo le fue con la tarea? ¿Qué dice la Coca-Cola? ¿Cayó? ¿Subió? No entiendo. Hasta 0.46 subió. ¿Y por qué subió? Firmó algunos contratos y con una empresa que se llama Babel High Tech. ¿Ah? Sí. La preferencia de la gente para comprar Coca-Cola. Qué problema, ¿no? Mi esposa dice que hace daño, que no debo tomar tanta Coca-Cola. Dicen que hace mal los riñones. ¿Cómo es posible que sigan subiendo las preferencias? Que es un suicidio masivo. ¿Ah? Hay demanda y sobrepeso, claro, pero eso es hacerse daño, ¿no? ¿Ah? Porque es rica, dicen, ¿no? Claro, eso es lo que pasa también con el lomo saltado, ¿no? Con cualquier cosa que es rica, ¿no? Puede ser que no te haga bien, pero lo quieres. Entonces hay preferencias, ¿no? Ese es el tema, hay preferencias. Haga o no haga daño, hay preferencias, así como el cigarrillo, ¿no? Hay gente que fuma porque considera que vale la pena morirse de eso, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que yo quisiera hoy es más que nada a responder hasta donde pueda preguntas que ustedes me puedan hacer acerca de lo que vimos ayer. Y entonces espero manos levantadas. Hay micrófonos acá. A ver, aquí hay un valiente. Ya, la fórmula que nos dice, sí. Quisiera ver si es que la podrías plantear en un problema, o sea, demostrarla en un problema real, en una situación que podría pasar en cualquier momento. Muy bien. La fórmula que vimos es la fórmula de rentabilidad, ¿te refieres? Muy bien, justamente ayer me di cuenta que me había pelado 2 plumones de acá. Así que tratando de resolver mis pecados los he traído. Claro, la fórmula era la fórmula de rentabilidad. La fórmula de rentabilidad era la siguiente. Rentabilidad, decíamos, en el momento en que quieras hacer tu análisis. Puede pasar diferentes cosas en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Y decíamos, ¿qué pasa si una acción hoy día la quiero comprar? Hoy día tiene un precio. Es en el momento cero. Para mí hoy es el momento cero. ¿No es cierto? De repente si quiero comprar dentro de un año, eso mismo, mi momento cero será dentro de un año. ¿De acuerdo? Entonces, si hoy la compro, decíamos que este es el P sub 0 y habíamos dicho, dando un ejemplo numérico, de que la acción cueste 50 unidades monetarias. Pueden ser soles, dólares, euros, lo que sea. 50, ¿no? 50. Y decíamos también que lo que queremos ver es cuánto cuesta hoy versus la expectativa que yo tengo de que esa acción pueda subir o pueda bajar. Vamos a ver qué pasa si sube primero, o sea, repitiendo lo que vimos ayer. Si sube, digamos que sube a 60, la fórmula era P sub 1 menos P sub 0, ¿se acuerdan? ¿No? Y más el dividendo.
Pero comencemos por acá. P sub 1 menos P sub 0 sería, digamos que la acción sube a 60 menos los 50 que me costó en el momento 0, ¿no? Y de allí le agrego, en el caso que hayan dividendos, le agrego los dividendos. Si no hay dividendos, dividendos será la cantidad 0. ¿De acuerdo? La fórmula completa es con dividendos en el momento 1, ¿no? Porque hoy se supone que la compro y en ese momento no es que haya dividendos. Tengo que esperar un tiempo hasta que en ese lapso hayan dividendos, ¿no? Y entonces si decíamos esto de acá es una cantidad y luego la otra cantidad sería, digamos que los dividendos me dan 10 con respecto al monto que me costó la deuda, ¿de acuerdo? Entonces de aquí llegábamos a que si esto era 10 y esto es 10, salía 20 sobre 50 o lo mismo, es decir, el 40%, ¿no? 40% de rentabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa si baja la acción? Ya no, acuérdense, los conceptos que hemos visto ayer, no solo no es 40%, sino que tu inversión no vale la pena. Lamentablemente tienes que esperar para saber. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Hay el riesgo de que suba, hay el riesgo de que baje. ¿De acuerdo? Cuando ustedes estén aquí en la universidad, o en cualquier otra universidad, por favor, no, yo no soy propagandista, ¿no? Van a aprender lo que se llama la medición del riesgo, cómo se mide el riesgo. Y el riesgo se mide a través de unas fórmulas matemáticas que se llaman la desviación estándar. Y esa cosa que se llama desviación estándar se mide sobre una serie de probabilidades de ocurrencia. Pueden ocurrir cosas que favorecen o cosas que desfavorecen, ¿no es cierto? Y las cosas que favorecen o desfavorecen tienden a tomar la forma de lo que se llama una campana normal o una campana de Gauss, ¿no? Donde acá es lo que normalmente pasa con más frecuencia. Esta campana es el resultado de una serie de frecuencias. ¿Frecuencia qué es? ¿Qué significa frecuencia? ¿Qué cosa ocurre con más frecuencia? Digamos que la acción sube en 12%, no solo una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces. La mayor cantidad de frecuencias ocurre 12 veces, 12% de mejora de la rentabilidad, ¿no? La mayor cantidad de veces. Unas pocas veces ha habido una caída de menos 5%. Y muy otras pocas veces ha habido un incremento de, no de 12%, sino, ¿qué te digo?, de 30%. Puede haber sucedido que la acción crezca en 30%, ¿de acuerdo? Pero pocas veces. Pocas veces esto ha crecido mucho la acción, pocas veces ha caído la acción a menos 5%. Pero la mayoría de las veces ha caído 12%. Y a eso se le llama el crecimiento medio o promedio de la acción. ¿De acuerdo? Todo lo demás son otras frecuencias. Aquí, por ejemplo, 2 frecuencias y así, que va formando la tendencia de la curva, ¿no? Que se llama la curva normal o campana de Gauss. Luego se mide la distancia que hay desde este centro hacia los extremos. Y se dice que una campana de Gauss muy abierta, digamos que la campana sea muy abierta así, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que su distancia hasta acá es mucho más grande que la que hemos pintado antes. Y entonces, una campana muy abierta implica que la acción tenga más riesgo, o sea, más posibilidades de que baje y más posibilidades también de que crezca, ¿no? Y de esta manera se mide, al medir estas distancias, lo miden con un factor estadístico que se llama la desviación estándar, ¿no? Pero eso lo van a aprender después, eso no es materia de ustedes, pero tienen que saber ahora que hay una medición del riesgo y que hay una medición de la rentabilidad promedio de la acción, ¿no? La relación entre rentabilidad y riesgo existe.
si tú quieres meter tu plata al banco, a un banco seguro, un banco que no le ves probabilidades de quebrar, ¿no? Si no ves probabilidades de quebrar en el banco, lo que tú dices es que ese banco es poco riesgoso, pero también con el poco riesgo te da poca rentabilidad. Por eso decíamos ayer, cuando yo meto mi plata al banco, meto mi plata en una institución de bajo riesgo, pero me da una tasa de interés muy bajita también. A menor riesgo, menor rentabilidad. Y viceversa, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Por qué meto mi plata al banco y no me meto en un negocio de cafetería, por ejemplo? Hago una cafetería. Porque la cafetería sí me puede dar más rentabilidad que el banco, ¿no? Yo puedo poner buenos precios a mis tazas de café, a mis bizcochos, etcétera, ¿no es cierto? Pero también puede suceder que un día yo estoy trabajando ahí en mi cafetería y de repente hay un incendio en mi cocina. Y entonces pierdo plata por el incendio en la cocina. O se mete un ladrón y me roba la caja. Riesgos, ¿no es cierto? Riesgos. ¿Qué sucede si se mete un ladrón al banco? ¿Yo pierdo mi plata? No, el banco cubre esos riesgos. Por eso en el banco tengo menos riesgo, pero también menos rentabilidad. En la cafetería puedo tener más rentabilidad, pero es que también tengo más riesgos. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que hacer en ese caso si tu idea es hacer un negocio de cafetería? ¿Ah? Tomar precauciones, ¿no? ¿Tomar precauciones de qué? Por ejemplo, tengas un buen vigilante que cuide que no se metan ladrones, tener un extinguidor en tu cocina, ¿no es cierto? Preocuparte de que la calidad, tus materias primas para hacer el café, para hacer tus bizcochos, sean buenos, sino que la gente se pase la voz que ahí uno se intoxica después de comer, ¿no? Son riesgos que te malograrían el negocio, ¿de acuerdo? Y la gente se pasa la voz y dice, no vayan a ese sitio, ¿no? Horrible. Entonces, existe esa relación de riesgo y rentabilidad que es importante. Cuando vean una acción que rinde mucho, tengan cuidado porque también puede ser que tenga mucho riesgo, ¿de acuerdo? A ver, el extremo, vamos al caso ya criminal incluso. Es un buen negocio meterme al narcotráfico. Me meto de narcotraficante. No porque me gusten los narcóticos a mí, los narcotraficantes normalmente no son adictos. Son adictos no a la droga, sino a la plata, ¿no? A la plata. Y entonces se meten en eso porque el negocio les da 400, 500%, sabe Dios. Pero también tienen el riesgo de que venga otro de la otra banda y los mate, ¿no es cierto? O que los chape la policía. Son sus riesgos, ¿no? Entonces, ahí tienen el extremo, ¿no? De a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por eso les decía, lo que tenemos que hacer nosotros cuando hablamos de negocios en serio, o sea, de negocios sanos, es no te metas en cosas que tienen riesgos, ¿no? Que tienen que ver contra la ley, por ejemplo, o que son contra la ley. O riesgos que no los puedes controlar. Finalmente, lo más interesante es que te metas en negocios que sí la gente los acepte. Acuérdate, el objetivo de cualquier negocio es que tú hagas el negocio para satisfacer una necesidad de la sociedad. ¿Ah? Claro, acuérdate, cuando haces un proyecto lo primero que tienes que hacer es ver si hay mercado. ¿Qué significa que haya mercado? Que haya alguien que necesita tu producto, ¿no? No solo que alguien te vaya a comprar, porque también el narcótico te lo compran debido a que la gente está malograda por el narcótico, ¿no es cierto? ¿No? Pero si tú quieres hacer algo que no te vayan a perseguir por eso, no te metas en ese negocio, métete en un negocio como el que vimos en la reunión pasada, por ejemplo, fuentes de energía, una red de trenes, sistemas de agua para que la gente pueda sembrar todo el año y no solo las épocas en que cae lluvia, ¿no es cierto? Y así, o sea, hacer cosas saludables para la sociedad. A ver, y vamos a ver aquí todavía
¿Qué pasa con el caso de que la acción baje de precio? ¿No es cierto? Otra vez, compro la acción a 50, pero cuando la quiero vender, voy a la bolsa y en la bolsa no está 50, no está 60, está en 40. ¿Te das cuenta? ¿Qué puedo hacer? Una, puedo esperar a que suba, pero tengo que estudiar cuáles son las razones para que suba. ¿No es cierto? Tengo que tener una idea clara de si es posible que vaya a subir, o si va a seguir bajando va a ser peor todavía. ¿No es cierto? Va a ser peor. Digamos que baje. Entonces lo que va a suceder aquí es que el precio 1 va a ser 40, o sea, en el momento que lo quiero vender, acción que la compré a 50 y el dividendo es 0. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con mi rentabilidad? Mi rentabilidad aquí va a ser menos 10 sobre 50, o sea, perdí 20%. Perdí 20%. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Aceptar que perdiste. ¿Por qué? Porque entraste en una operación de riesgo. Tienes que aceptar que hubo riesgo. ¿De acuerdo? Es distinto, y se lo digo por experiencia. Yo he visto también negocios que se caen, negocios que están mal. Porque hay de los que avanzan y hay de los que también se caen, por el riesgo. Y he visto, por ejemplo, como la gente compra una acción, ¿no? Compra una acción de una empresa. Todo el mundo en ese momento que la compra cree que la acción va a mejorar, que todo va a ir muy bien, ¿no es cierto? Que el negocio va a ir muy bien. Y en eso algo pasa que se cae se cae la operación. Y entonces la gente pierde su plata. Y quieren hacerle un juicio a la empresa porque él invirtió una cantidad y al final lo perdió. Pero un momentito, tienes que tener cuidado. Tú, cuando invertiste asumiendo el riesgo. ¿De acuerdo? Más bien cuando te prestan dinero o tú prestas dinero, sí hay un contrato y tienes un amparo legal en el contrato, ¿no es cierto? Tienes un amparo legal para que tengas derecho a reclamar. ¿No es cierto? El préstamo entonces tiene menos riesgo que la acción. ¿De acuerdo? Por eso también los bonos tienen otro nombre, ¿no? Le llaman instrumentos de renta fija, ¿no? Son menos riesgosos que las acciones, ¿no? Son menos riesgosos que las acciones. Las acciones entonces son instrumentos de riesgo y uno tiene que asumir el riesgo. Para meterse en ese riesgo tú tienes que calcular bien cuál es el nivel de riesgo que estás tomando y hasta dónde debes perder. Sí. ¿Con los bonos puedes ganar tanto como comprando acciones? Mira, la tendencia en general es que con los bonos, la pregunta, si todos han escuchado o no, con los bonos puedes ganar tanto como con las acciones, esa es tu pregunta, ¿verdad? La tendencia es que con los bonos normalmente ganas menos, pero ganas más seguro. O sea, tienes menos riesgo, ¿no? Pero ganas también menos. Ahorita te atiendo. Mira, yo soy viejito. Yo estoy en la edad de la jubilación. En el Perú los hombres nos jubilamos a los 65 años, creo que las mujeres también. Yo ya estoy, ya fui a la AFP y ya me están dando mi fondo de jubilación. Pero lo bueno es que aquí en la universidad uno puede seguir trabajando y me siguen pagando mi sueldo. Entonces por ahora estoy haciendo caja, porque la jubilación realmente es mucho menos que lo que es mi sueldo. Entonces por ahora estoy guardando lo de la jubilación para cuando ya me digan de la universidad, sabes que ya no jalas, ándate, ¿no? Entonces, en la AFP, ellos tomaron el dinero mío y lo invirtieron. ¿En qué lo invierten? Cuando uno está joven, digamos que ustedes terminen la universidad o entran a trabajar a la edad que deseen y entran a alguna planilla de alguna empresa, trabajan, ustedes entran a lo que se llama el fondo 3 en la AFP. O sea, su plata, esa plata que ustedes aportan a la AFP,
la AFP la invierte en bolsa, donde la mayor parte son acciones, digamos un 80% acciones y 20% en bonos. ¿Por qué? Porque las acciones son más riesgosas. En el largo plazo tienden a ganar más. ¿De acuerdo? En el largo plazo tienden a ganar más, porque ustedes todavía tienen largo plazo por vivir. Yo no. ¿No es cierto? Yo ahora estoy viviendo por si acaso gratis. Hace 9 años me operaron del corazón y casi me voy. Lo que pasa es que todavía no me quieren ni arriba ni abajo. ¿No? Pero por eso no sufro por el tema, no me asusta tanto, ¿no? Incluso hay un profesor acá en la universidad que todo el tiempo me cochinea, dice que mi chapa es el turista, porque en cualquier momento se nos va, dice. También me dice fruta fresca, me dice. Fruta fresca, ¿por qué? Porque estoy listo para el cajón. Y dice que en las noches yo me acuesto ya con terno. Y que cruzo mis manos, y que en la mesa de noche ya por si acaso hay una azucena, un rosario y 2 algodoncitos para la nariz. Y dice que mi cama tiene tapa y que tiene una ventanita que le dicen sunroof. Y así todo el tiempo me para fastidiando. Pero yo me río pues igual que usted, porque si no, imagínate, si uno... El que se pica pierde en esto, ¿no? Así que... bueno, en mi caso, cuando ya estoy en la AFP, yo ya no estoy en el fondo 3, sino estoy en el fondo 1. Hay un fondo 2 que es más o menos 50% acciones, 50% bonos. Y en el fondo 1 estamos la mayoría de los viejitos. Los de 60 para arriba nos ponen en el fondo 1, que tiene baja rentabilidad, pero muy poca posibilidad de perder, ¿no? Las acciones sí pueden ganar, pueden perder, ¿no es cierto? Acuérdate el análisis de riesgo ahí, ¿no? Y a veces te molesta cuando pierden las acciones. Y te sientes muy feliz cuando ganan bastante. Pero ese es el riesgo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las empresas pues se mueven como el mar, suben, bajan, ¿no? Hay mareas así. Pero eso es la realidad de la vida. La vida es así, la vida se mueve así. Nadie tiene la vida comprada, ¿de acuerdo? Y los negocios funcionan en relación a cómo la gente decide. Y ya ayer vimos que las decisiones pueden ser totalmente subjetivas, ¿verdad? ¿Me gusta la película o no me gusta? A mi mujer no le gustó Avatar, les conté, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha violencia. Pero a mí, ¿por qué me gustó Avatar? Porque justo había sucedido un problema en el Perú que me hizo acordar esa película, que es el problema de Bagua, ¿no? Entonces, para mí me pareció una excelente escuela a nivel mundial de lo que había pasado en Bagua en el caso de Avatar. O sea, para mí fue buenísima, para mi mujer fue un desastre, ¿no? Entonces te das cuenta cómo cada cosa puede ser interpretada de una manera que tú piensas que debe ser interpretada como tú piensas, pero no sabes cómo va a pensar el otro y hay que respetar el pensamiento de los demás, ¿no? ¿Querías preguntar? No, espérate, allá atrás, aquí. A una empresa se le da un bono imperalto. Ah, su madre, ahí cola. La acción va a tender a Sí. Espérate, mejor con micrófono para que te escuchen la pregunta. Ya, bueno, ya, a todos van a poder preguntar. Hay tiempo. Hola. Dale. Hola, ya. Quería saber, me siento raro. Ya, quería saber a qué se refiere el 40%, o sea, ¿qué es exactamente la rentabilidad? ¿Cómo que hay una rentabilidad del 40%? No entiendo. ¿Qué significa eso? Eso es lo que quieres saber. ¿Qué significa 40% en ese caso? Ya, a ver, suponte que yo compro hoy una acción. Pasa un año y dentro de un año la acción está exactamente al mismo precio. Hoy la compré a 50 y dentro de un año está en 50. De tal modo que aquí voy a tener 50 menos 50 igual 0. ¿No es cierto? ¿Y qué va a pasar entonces al final del año?
¿Ah? Si hubiera dividendos, hay dividendos. Si hay dividendos cero, gané 0%. O sea, no gané nada. Invertí 50 para al final del año vender la acción en 50. No gané nada. Eso es 0% de rentabilidad. ¿No es cierto? Es cuando metes tu plata a un chanchito de yeso, a una alcancía. Metes la plata allí y dentro de un año, cuando revientes el chancho, va a salir exactamente la misma plata que pusiste. ¿Verdad? No hay rentabilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre el chancho y el banco? El banco, ¿qué hace el banco? Miren ustedes, gracias a tu pregunta, ¿qué hace el banco? El banco toma tu plata, tus ahorros, y los presta a otra persona. A otra persona se los presta, por ejemplo, se los presta a una empresa que quiere hacer un negocio, pero se compromete en pagarle al banco 10% de interés. Otra pregunta que sale de ahí, ¿qué cosa es el interés o la tasa de interés? Es un porcentaje. ¿Qué más? Puede ser ganancia, sí. No, más bonito todavía. Es lo que esperas ganar cuando prestas. Pero, a ver, prestas la plata. ¿Qué es la diferencia? Hay una definición que te dicen los libros de finanzas. Te dicen, la tasa de interés es el costo del dinero. Te dicen eso, es el costo del dinero. Pero esa definición es mala. No es buena, eso hemos investigado acá en la universidad. En la universidad, los libros no son Biblia. El curso de finanzas no es un curso de religión, donde tú tienes que creer por fe. En los libros son documentos hechos por seres humanos y los seres humanos se pueden equivocar. ¿No es cierto? Entonces, yo pregunto, si hablamos de plata y decimos que la tasa de interés es el costo del dinero, yo te pregunto, ¿el dólar es dinero? Sí. Si yo compro un dólar, ¿pago tasa de interés? No. ¿Qué pago? No, pago soles. Pago el tipo de cambio. No pago tasa de interés. ¿No es cierto? Que es una equivalencia, como dices tú. Es una equivalencia. La cantidad de soles que cuesta un dólar. En este momento, por ejemplo, digamos 2.90. ¿De acuerdo? 2.85, 2.90. Pero ese dólar que yo adquiero ya es mío. ¿Qué he perdido a cambio de ese dólar? Los 2 soles 90. ¿No es cierto? He comprado el dólar. El dólar me costó 2 soles 90 y el dólar ya es mío. Pero cuando yo no quiero comprar el dólar, sino quiero que me lo presten, eso significa que yo voy a tener que devolver ese dólar, porque no es mío. Pero lo que voy a tener que pagar es el derecho al uso de ese dólar por un tiempo. Es igualito que cuando tú quieres vivir en un departamento y alquilas el departamento. ¿No es cierto? Tú tomas el departamento para tú vivir allí, pero pactas un alquiler, una cantidad mensual de pago mientras vivas ahí. El día que ya no quieras vivir ahí, devuelves el departamento, porque no es tuyo. ¿De acuerdo? La tasa de interés es exactamente eso. La mejor definición de la tasa de interés es el costo del alquiler del dinero. ¿La ven? Yo alquilo mi dinero cuando yo le presto mi plata al banco. ¿De acuerdo? Yo estoy alquilándole el dinero al banco. Le presto mi plata. Pero el banco me paga una tasa de interés por el hecho de que yo estoy sacrificando el uso de mi dinero. Se lo estoy dando al banco y yo no lo estoy usando. ¿De acuerdo? Y por eso el banco me paga una tasa de interés. Pero luego el banco agarra esa misma plata y la vuelve a prestar. ¿No? La vuelve a prestar y entonces cobra una tasa de interés diferente, más alta.
La primera le llaman tasa de interés pasiva, o sea, la tasa de interés que el banco me paga a mí, porque partes del estado financiero del banco. El banco se compromete en devolverme esa plata, tiene una cuenta por pagar a mí que soy el ahorrista, ¿no es cierto? Y después el banco agarra ese dinero y lo presta a una tercera persona, lo coloca en un proyecto de inversión de alguna empresa, ¿no es cierto? Y a esa empresa le cobra 10, 15%. El banco gana la diferencia entre el 1, 2% que me paga a mí, ¿no es cierto? Y ese 10, 12, 15% que le cobra a otras personas. Lo que gana el banco es esa diferencia. Que le sirve no solo para los dueños del banco, sino también para pagar sus costos, pues, ¿no? El banco tiene costos, tiene que pagar la luz, el agua, los papeles, la seguridad, todo lo que significa el funcionamiento del banco. ¿De acuerdo? El sueldo de su personal, ¿no? Todo eso. Muy bien, entonces miren, interesante saber aquí la diferencia entre el tipo de cambio, que es el precio de comprar algo, ¿no? De comprar una moneda diferente, ¿no? Dígase dólar, dígase libra esterlina, dígase euro, ¿no es cierto? Y la diferencia con tomarlo en alquiler o pagar una tasa de interés, que es el equivalente, ¿no? Entonces, pero en el juego de bolsa en el que van a estar ustedes, lo que va a haber básicamente es compra y venta de títulos. No va a haber alquiler de títulos. No va a haber operaciones de crédito ahí. ¿De acuerdo? Va a haber prácticamente compra y venta de títulos. ¿Ah? No estoy seguro, eso se lo van a decir los de la bolsa. Pero puede ser. ¿Te das cuenta? Acuérdate, el bono se mueve menos. ¿Por qué? Porque tiene tasas fijas, porque tiene un plazo definido, ¿no es cierto? Tiene menos riesgos, ¿no? La acción tiene más riesgos. ¿Y esa era tu pregunta? El que me preguntó. Sí. Ya, dale. ¿Por qué la tasa de interés no puede ser definida como el tiempo de espera de la persona que realiza el préstamo hasta que su dinero sea devuelto? Lo puedes poner así también. Significa prácticamente lo mismo, ¿no? Es el tiempo de espera, claro. Ahora, no es el tiempo, porque la tasa de interés no la fijas en términos de tiempo, sino la fijas, tiene una referencia anual normalmente. Cuando tú hablas de tasa de interés, la referencia es anual. Pero ¿qué pasa si te pagan, si te devuelven tu dinero antes del año? ¿No es cierto? Lo que importa es que ahí tomes la fracción del año, el costo de la fracción. ¿De acuerdo? Pero realmente es el costo del alquiler, que es un concepto mucho más fácil de entender, ¿no? Yo alquilo mi dinero, mientras esté alquilado a mí me pagan el uso. Sí. ¿Qué factores se debe de considerar para saber si una acción va a subir o bajar de una empresa? Ajá. A ver, es muy buena la pregunta. ¿Qué factores se deben considerar para saber si una acción va a subir o va a bajar? A ver, primero, existen dos tipos de análisis que hay que hacer cuando uno piensa en acciones de empresas. Hay un análisis que se llama el análisis fundamental. El análisis fundamental es entender primero cuál es la situación financiera de la empresa. O sea, poder saber un poco cómo van las cuentas de la empresa, cómo ha sido su progreso en el tiempo. Tomar la historia de la empresa. Si ha crecido todo el tiempo o ha tenido caídas, por qué ha tenido caídas, ¿no es cierto? Las caídas, como decíamos ayer, puede ser porque haya tenido una mala gestión, un mal gerente, y que después lo hayan cambiado y entonces de nuevo la empresa se recuperó, ¿no es cierto? Entonces tú puedes tener una idea hacia dónde va la empresa. Idea, no necesariamente va a pasar eso en el futuro. En el futuro tú no sabes qué va a pasar. Lo que tú haces normalmente es un gráfico así. Un gráfico donde en este eje tienes al tiempo, ¿no? Y acá tienes la variación de la
de la empresa. Y puedes tener, por ejemplo, un comportamiento de la empresa que sea más o menos así, subida, bajada. Y entonces aquí puedes encontrar una tendencia al alza, ¿no? A la mejora de la empresa, con subiditas, bajaditas, ¿no es cierto? Pero si llegas a la fecha de hoy, a partir de hoy no sabes qué va a pasar con precisión. De tal modo que tú puedes pensar que o puede haber una continuidad hacia arriba o puede haber una tendencia hacia abajo, ¿no? Pero tienes una idea ya de hacia dónde puede ir la empresa, ¿no? Ese es un primer factor. El segundo factor es un factor externo. ¿Qué pasa con la economía en general? Decíamos ayer, ¿qué produce esta empresa? Digamos una empresa minera. Produce minerales. Si tú sabes que la tendencia del mundo es a que los precios de los minerales que tú produces sigan subiendo, entonces tienes una buena perspectiva. Pero tú no sabes en qué momento del futuro eso se puede comenzar a caer. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante informarse sobre el estado internacional del ambiente del mercado. ¿De acuerdo? Es muy importante para poder tener una clara tendencia del alza. Por ejemplo, casi todos nosotros usamos monedas para convertir los productos en valor, o mejor dicho, me equivoco, tenemos un referente monetario del valor de las cosas. Las cosas son las que valen, ¿no es cierto? Ya dijimos ayer por qué vimos primero que nada un proyecto de inversión, porque eso es lo que le da valor luego a la moneda o a los títulos. Entonces, llega el año 2008 y todo el mundo confiaba en el dólar. Entra la crisis del 2008 y comienza a hacerse una política de salvataje de los bancos americanos que se basan en una emisión inorgánica de dinero, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, comienza a emitir dinero y a darle a los bancos que estaban a punto de quebrar para que no quiebren. Pero no es porque la economía haya mejorado, sino porque los bancos han hecho malos préstamos, han prestado dinero a personas que no debieron prestarle. ¿Han oído hablar de los créditos ninja? Créditos ninja. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, los créditos ninja son como cuando el banco le presta dinero en ciertas categorías de interés a personas que no tienen la suficiente importancia para poder pagar ese interés y el banco a largo plazo terminaría perdiendo. Por ahí va la respuesta, Vamos a ver por qué le dicen niñas incluso. Mira, si tú quieres comprarte una casa en el Perú y no tienes la plata completa, o no tienes plata, tú le pides un préstamo al banco. Y el banco te dice, un momentito, si usted no pone nada de la suya, yo no le voy a prestar. Un banco te dice, si tú quieres comprar una casa y yo voy a tener todo el riesgo de que después me vayas a pagar el crédito, no está bien. Yo quiero que tú también asumas una parte del riesgo. Para que tú asumas una parte del riesgo, tú tienes que poner una cuota inicial. Es decir, comprar una partecita de la casa, un 10%, un 20%. Yo te presto la diferencia, te presto el 80%. Pero eso sí, me dejas la casa en hipoteca. Que es en una hipoteca en garantía. ¿De acuerdo? De tal modo que yo le firmaría al banco la hipoteca de mi casa. ¿Qué sucede en el caso que yo no le pueda devolver la plata al banco? El banco se queda con la casa, porque tiene el derecho sobre la hipoteca. Así, lo que yo le debo al banco es menos el valor total de la casa, y el banco se queda con la casa. De tal modo que yo debo verme presionado todo el tiempo a poder cumplir con mis pagos al banco hasta que termine de pagar la casa. Cuando termino de pagar la casa, el banco levanta la hipoteca, o sea,
ya me la libera, la casa es totalmente mía. ¿Está claro? Así funciona. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? En Estados Unidos había una tendencia al alza constante del valor de las casas, de los inmuebles, de los departamentos. Todo iba subiendo, se cayó el borrador. Ahí está. ¿No? Iba subiendo, todo iba subiendo. Entonces todo el mundo decía, esta subida no va a parar, decía la gente. Entonces los bancos comenzaron a prestar más plata de lo que costaban las casas. Te prestaban hasta 120% del valor de la casa. Y te decían, acá tiene usted un préstamo no solo para que compre su casa, sino para que amueble su casa. O además se compre un auto. ¿No? Pensando que siempre iba a haber esa subida constante en adelante. De tal modo que, pasando un tiempo, la casa iba a valer más que el crédito que le habían dado. Pero no, las casas comenzaron a bajar. Comenzaron a caer. Por varias razones. ¿Quién tiene aquí en su familia un carro marca Chevrolet? Chevrolet. Hay bastantes Chevrolets andando por la calle. ¿De dónde son hechos esos Chevrolets? ¿Dónde los fabrican? En la China. Ya no son americanos. Ahora los hacen en China. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, hay que entender eso. ¿Cuál es el sustento económico de lo que ha pasado con Chevrolet? Sí. La mano de obra china es mucho más barata que una mano de obra americana. Exacto. Es mucho más barato estar ahí. Exacto. La mano de obra china es más barata que la americana. Y entonces, ¿qué han hecho los dueños de Chevrolet? Han cerrado las fábricas en Estados Unidos y las han abierto en la China porque la mano de obra es más barata. Entonces, ¿qué ha pasado con el trabajador americano que tenía su trabajo y que le pagaban bastante de sueldo? Lo han dejado en la calle. Y al quedarse en la calle, ya no puede pagar su hipoteca. Y entonces, las casas ya no siguen subiendo de precio. ¿Por qué? Porque los bancos se están quedando con casas y el negocio del banco no es tener casas. ¿No es cierto? Y entonces, esas casas que el banco tiene que rematar, las tiene que rematar barato, porque si no, no las vende. Entonces las casas comienzan a caer. Entonces, se ha producido un fenómeno inverso al esperado. ¿Qué es un crédito ninja entonces? Un crédito ninja es un crédito que le das a gente que tiene no income, que no tiene ingresos, que tiene no job, no tiene trabajo y no tiene tampoco assets. Por eso han usado el acrónimo ninja. No income, no job, no assets. Entonces, cuando han dado esos créditos, han dado malos créditos. Entonces, los bancos se han equivocado al dar esos créditos. No han tomado en cuenta que la tendencia al alza de las casas no iba a ser para siempre, sino que pudo también haber una caída. No hubo un buen análisis de crédito. No hubo una posición de prevención contra la caída. Y entonces, el gobierno de Estados Unidos, para que los bancos no quiebren, imprimió dinero, como imprimía Alan García aquí plata en los años... Sí, igualito. Hubo un profesor americano que llegó acá hace un tiempo y que nos dijo, así como antiguamente en la época del primer gobierno de Alan García, el gobierno americano a través del Fondo Monetario Internacional te decía que había que parar la maquinita, o sea, la impresión de soles sin sustento económico, porque eso era inflacionario. Ahora, decía él, justamente en el 2008-2009, ahora el Banco Central de Reserva del Perú, que tiene mucho más cuidado en el manejo de la plata, ahora el Banco Central de Reserva del Perú tendría que ir a asesorar al gobierno americano para que no hagan la emisión monetaria sin sustento económico. Y lo que ha pasado es eso. Se comenzó a caer la moneda norteamericana. Y comenzó a pasar algo que nunca en mi vida pensé que iba a pasar.
Porque desde que yo tengo uso de razón, que hace muchos años de eso, desde que yo tengo uso de razón, nunca el sol o la moneda nacional, porque han habido varias, han habido soles de oro, han habido intis, han habido nuevos soles, ¿no? Nunca la moneda nacional había mejorado en su valor con respecto al dólar. Sin embargo, a partir del 2008 ha pasado eso. En el 2008 llegamos el tipo de cambio a 3.40, 3 soles 40 por cada dólar. Y de ahí comenzó a revaluarse el sol hasta bajar a 2.57. A 2 soles 57. Ahora hemos otra vez repuntado un poquito a 2.80, 2.85, en este momento está en 2.90. No sé si seguirá subiendo, de repente todavía fluctúa, pero el Banco Central está controlando bien eso. Ya no está emitiendo dinero en función a una demanda de soles, sino en función a la cantidad de producto que se hace en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó con eso? No solo se cayó el dólar, se cayeron otras monedas del mundo, porque la crisis del 2008 afectó a todo el mundo. ¿Y saben lo que tuvo que subir ahí? Ahí subió el oro. El precio del oro llegó a un precio récord de $1.900 la onza de oro. La onza de oro es una cosa bien chiquita, es poquito. Una época en que la onza de oro tenía precio fijo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45 hasta el año 73, una onza de oro valía $35, la onza, $35. Después del 73 es que el oro comienza a moverse, ¿no? Y llegó, como digo, al extremo de $1.900 la misma onza. O sea, no es que haya cambiado la técnica de producción de oro, nada, ¿no? Simplemente lo que ha perdido valor es la moneda, el dólar. ¿De acuerdo? Ahora está en más o menos, ¿en cuánto? $1.280, $1.300 la onza. Pero es un montón comparado con $35. ¿De acuerdo? Entonces, las monedas han perdido valor y el oro se sustituyó en relación a las monedas en esa época de la crisis. A ver, sí. Por fin te toca. Por fin. Bueno, con respecto a lo de los bonos, usted dijo que invertir usar bonos es menos riesgoso que las acciones. Sí. ¿Pero eso quiere decir que los bonos son siempre seguros? Ya. No siempre son seguros. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el bono? Ayer les dibujé cómo era un bono, ¿no? Un papel con una parte literal y unos cupones. ¿Quién paga cada mes los intereses que corresponden a los cupones? La empresa que emitió el bono. ¿Qué pasa si la empresa no tiene la plata para depositar en el banco para que te paguen a ti tu cupón? Entonces ahí tú comienzas a sentir que te da miedo tener ese bono, que es riesgoso tenerlo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a correr a la bolsa y vas a quererlo vender. Pero no solo vas a correr tú, van a correr varios más que tienen el bono. Y entonces va a haber lo que dijimos ayer, una posición vendedora del bono. Al haber una posición vendedora, los que van a comprar ese bono cada vez van a decir, ya te pago menos, pues. ¿No es cierto? Cuando hay una posición vendedora, cuando hay mucha gente que quiere vender los bonos que tiene en sus manos, igual que las acciones, cuando crece la posición vendedora, la tendencia es a que el precio baje. Entonces no es que es tan seguro. No hay seguridad absoluta nunca. En nada, hacia el futuro. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿otras preguntas? Sí. Si hay un bono demasiado grande, ¿va a generar que la acción tienda a crecer? Como un bono demasiado grande. O sea, cuando tú le prestas demasiada plata a una empresa, digamos el 20% de todo lo que cuesta la empresa, ¿la acción va a tender a crecer? A ver, ya. ¿Cuáles son las razones, vamos a ver, por la cual la empresa emite acciones y después emite bonos? Vamos a mover esto.
Está. En otro salón me preguntan qué es un dividendo también. Ajá, ya. Ya. A ver, vamos a ver. Tienes que partir de cuál es la política de la empresa. ¿De acuerdo? Antiguamente, un empresario creía que era muy buen empresario porque toda la empresa la financiaba con su propia plata. O sea, puritas acciones. ¿De acuerdo? Y decía, yo tengo mi empresa realenga, decía. ¿Qué significa realenga? Que no le debe a nadie. ¿No es cierto? No le debe a nadie, porque toda la plata la puse yo y el riesgo es mío. ¿De acuerdo? En ese caso, el costo de ese dinero era lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué cosa es eso del costo de oportunidad? A ver, vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo simple. Si yo invierto en una empresa, estoy dedicando mi dinero a que esa empresa funcione. Me estoy dedicando a eso. ¿No es cierto? ¿En qué otra cosa hubiera podido usar mi dinero si no la invierto en esa empresa? ¿Ah? Viajar o en otro proyecto de repente menos rentable. ¿De acuerdo? ¿Por qué me meto en un proyecto? Porque creo que ese es el proyecto que yo puedo manejar. Entonces estoy sacrificando mi dinero, y lo dijimos ayer en forma de una línea, ¿no es cierto? Dijimos una línea, así, donde yo invierto mi dinero, sacrifico mi dinero, mi inversión. Ayer hablábamos del proyecto de energía, 606 millones de euros hablábamos, ¿no? Eso cuesta el proyecto. Pero ese dinero entonces, alternativamente yo lo podría usar en otra cosa. Digamos que la rentabilidad esperada, no puedo nunca decir con precisión cuánto va a ser, pero la rentabilidad esperada de este proyecto es de 20%, digamos. 20% anual, eso espero de ese proyecto, ¿de acuerdo? ¿En qué otra cosa hubiera podido invertir ese dinero? En otro proyecto que me rinda, por ejemplo, un 16%. ¿De acuerdo? 16%. ¿Por qué me meto en este proyecto? Porque aquí creo que voy a ganar más. ¿De acuerdo? Entonces, mi costo de oportunidad sería 16%. ¿No? Un proyecto de riesgo similar, pero que me da menos. ¿De acuerdo? Y ese es mi costo de oportunidad. Entonces, 16% sería mi costo de oportunidad. Se le llama así, costo de oportunidad del capital, el COC le llaman, ¿no? El costo de oportunidad de capital, 16%. Esto sería lo que le llaman la tasa interna de retorno, el retorno sobre mi inversión, ¿no? Yo espero tener un retorno anual del 20%, pero lo mínimo que yo quisiera ganar sería lo que invertiría en el otro proyecto. ¿De acuerdo? Eso es. Tu pregunta es, ¿en qué medida yo uso toda mi plata para el proyecto o busco una combinación de plata mía? Digamos, yo pongo de estos 606, pongo 300 de mi dinero, mi capital, y la diferencia, 306, ¿no? 306 voy a emitir en deuda, en bonos. Emito bonos, pero un bono que ya no me cuesta mi costo de oportunidad de capital, sino un costo menor. Digamos que emito bonos que rinden 8%. 8%. Deuda con un rendimiento de 8%. ¿Qué significa? Que yo estoy combinando un dinero mío que por lo menos yo quisiera ganar 16% con un dinero que cuesta menos, que cuesta solo 8%. ¿De acuerdo? Entonces, mi empresa va a tener, si esto es más o menos 50-50, vamos a suponer,
esto va a ser 16 más 8, 24, prácticamente entre 2. ¿No es cierto? Entonces el costo del dinero promedio de mi negocio va a estar aproximadamente en 12. No me va a costar todo 16, ¿no? Yo necesitaría un mínimo de 12 de rendimiento para estar contento con esta empresa. Entonces, es saludable que una empresa se endeude siempre y cuando la tasa de interés del bono sea menor que el costo de mi dinero, porque el costo de mi dinero es el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Mezclo dineros, uno más caro con uno más barato. ¿De acuerdo? Y de esa manera, para mi empresa, el resultado es que el mínimo que yo debería ganar ya no es 16, sino es 12. ¿No? Y con eso mi empresa ya funciona mejor. Entonces, hoy día, un empresario moderno ya no espera tener una empresa realenga, sino un empresario moderno mezcla dineros, ¿no? Hace lo que se llama un promedio ponderado, ¿no? Un promedio ponderado de dineros de diferentes costos. Uno es el costo de su propio capital y el otro es el costo de un préstamo que puede ser a través de emisión de bonos o de un pedido de préstamo al banco o a los bancos. ¿Está claro, más o menos? Ya. Sí, yo sé que esto es difícil de decirlo, pero ya. Sí, tú. Espérate, tu micrófono para que te escuchen en los otros salones. Sí. Usted mencionó que tenemos que tener en cuenta 2 criterios para la compra y venta de títulos. Ajá. El primero era el análisis fundamental. ¿Cuál era el segundo? Sí. A ver, habían 2 ahí y yo he hablado del análisis fundamental, que es los estados financieros de la empresa, ¿no es cierto? Es importante saber, porque un poco ahí te puedes hacer la idea hacia dónde va la empresa. Siempre vas a tener riesgos, nunca va a ser igual como fue antes. Nunca, ¿no? Puede haber una tendencia hacia eso, una probabilidad de que eso siga ocurriendo así, sí, pero puede haber una probabilidad de que no. ¿No es cierto? 1. Número 2, habíamos dicho que había un elemento que era apreciar el entorno, lo que pasa con la economía en general. Porque tu negocio, como funcionamiento de tu empresa, puede ir muy bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la gente, por alguna razón, un terremoto o algo así, la gente se empobrece, una guerra, la gente se empobrece y ya no te compra tu producto? No es que tu empresa esté mal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el entorno está en problemas, ¿no? Y hay un tercer factor importante que normalmente se utiliza para la evaluación de tendencias de los precios. Ahí ya no estás considerando los factores externos, no estás considerando la situación de la empresa en sí, sino simplemente estás contando la fluctuación de la rentabilidad. ¿Qué tanto subió, qué tanto bajó, cuál es la tendencia? En otras palabras, otra vez, te vas a ir a una línea del tiempo donde lo que tú vas a ver es cómo sube, qué tendencias hay acá, ¿no es cierto? Y qué tendencias hay a la baja, diferentes momentos. Y esto de acá, incluso se trabaja con una cosa que le llaman el análisis de medias móviles, le llaman. No se refieren a las medias que van junto a los zapatos. Medias móviles son promedios de, por ejemplo, si cada uno de estos movimientos se produce diario, tú quieres saber, por ejemplo, cuál es la tendencia semanal. Entonces agarras la semana como unidad, ya no los días, y la tendencia semanal te va a dar una curva que se va aproximando acá, ¿no? De tal modo que al hacer las curvas con las medias móviles, tú vas a poder tener una idea de cuándo llegaste al piso del precio y cuándo comienza la tendencia al alza. Entonces aquí deberías comprar, ¿no es cierto?, las acciones, ¿no?, cuando estás llegando al piso. Las medias móviles te ayudan a ver las tendencias, ¿no? Y aquí, cuando estás aquí arriba, sabes que, es momento de vender antes de que baje el precio de la acción. La vendes cara, ¿no? Y después esperas un rato y acá ya la compras barata otra vez. ¿No es cierto? Y esa es la tendencia que normalmente ustedes deben saber trabajar con las tendencias de las acciones. Por eso la pregunta en la tarea era bien simple. Era, ¿qué pasa con Coca-Cola, no? Y puedes hacer lo mismo para cualquier otra empresa, sí. Sí. ¿Tú recomendarías comprar acciones? No, puedo ser tú. O sea, mira, una cosa que tenemos que hablar claro, ¿ya?
tenemos que hablar claro. Yo no tengo la culpa de ser más viejo que ustedes. Ni ustedes tienen la culpa de ser más jóvenes que yo. Así que, por favor, con mucha confianza, no me molesta. Tú. Anímate, no te preocupes. Si yo te trato de tú, ¿por qué no me vas a tratar de tú? No es falta de respeto, por si acaso. ¿Recomendarías comprar acciones de empresas que están grandes empresas, por ejemplo, digamos, que el simulador sería de la bolsa de Wall Street, comprar las acciones de web, porque o sea, nunca van a tener un riesgo de caer, entonces el riesgo de ganancia de la rentabilidad va a ser poco. Mira, toda empresa siempre puede caerse, toda, por más grande que sea. ¿Te das cuenta? Lo que tienes que ver es cuáles son las tendencias que están habiendo en ese momento. Y te puedes equivocar. No siempre vas a ganar. ¿De acuerdo? No siempre vas a ganar. Lo que tienes que tratar de bajar es el riesgo de la bajada. Tienes que minimizar el riesgo de la bajada. Y para eso tienes que estudiar bastante a la empresa. ¿No? Antiguamente había algo parecido a eso, que se popularizó mucho y que ahora ha bajado un poco, que se llaman las carreras de caballos en los hipódromos. ¿No? En los hipódromos, ¿qué pasaba? La gente no solo apostaba a un caballo, a secas, no, estudiaba al caballo. Estudiaba a ver cuáles han sido sus récords en los últimos tiempos, ¿no es cierto? ¿Quién es el mejor jinete? ¿Quién es el mejor preparador de caballos? ¿No es cierto? Si ha tenido algún accidente el caballo. Todas esas cosas es el equivalente al análisis fundamental del que hablamos hace un rato. Es el equivalente a eso, ¿no? Y el análisis técnico se llama el análisis de, efectivamente, simplemente los datos de si el caballo ganó, perdió, cuántas veces ganó, cuántas veces perdió. ¿No es cierto? Las subiditas, las bajaditas del récord del caballo, ¿no? Entonces eso se parece mucho a la bolsa, ¿no? Pero era un juego, ¿no? Y por eso también a la bolsa se le llama el juego de la bolsa. Porque estás apostando. Apuestas. Entonces, ¿qué pasa cuando apuestas? Puedes ganar, puedes perder, ¿no es cierto? A mí el juego de bolsa, para mí tiene un problema. Y se lo voy a decir con toda franqueza, aunque a los señores de la bolsa no les guste lo que voy a decir. El problema es que ahí uno que gana, el otro está perdiendo. No hay creación de valor en la bolsa. ¿Cuándo hay creación de valor? Cuando haces un proyecto de inversión que sí genera valor y que va a ser lo que le va a dar valor a los títulos, ¿no? Pero entre uno que compre y uno que venda, uno va a ganar y el otro va a perder. Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Si tú eres un estudioso, eso tienes que meterte a tiempo completo a estudiar la bolsa. Y hasta te vas a volver neurótico. ¿No? ¿Por qué? Porque quieres ver cada movimiento. Hay unos títulos que en el día se mueven un montón. En el mismo día le llaman operaciones intradía, o sea, dentro del día. Hay gente que compra y vende un título, cuando ha bajado un poquito, lo venden y apenas sube y ven que puede bajar, lo compran. Y así, están eléctricos. Están así, ¿no? Hay un profesor de acá, un muy buen profesor que se metió al juego de bolsa y estuvo experto en bolsa toda su juventud y que dice que ahí le agarró pues una, ¿cómo se llama esto? Una enfermedad que se llama úlcera. Se enfermó de las úlceras, de tanta tensión que tenía, ¿no? Pero espero que ustedes no lleguen al fanatismo. Simplemente es interesante ver cómo funciona la bolsa. Lo más importante en la bolsa es saber que cuando tú compras una acción de una empresa, tienes la libertad de poderte salir de esa empresa, pero no yendo a la empresa y revendiéndole el título, sino yendo a la bolsa donde alguien te la va a comprar. ¿A cuánto te la va a comprar? Depende cuál sea la visión que tiene la sociedad sobre el precio de esa acción. Todo depende de la información que tengas. Mucho es información, ¿no? ¿Qué información tienes de esa empresa? ¿Qué información tienes del mercado de ese producto? Porque puede ser que no haya una, sino muchas empresas que se dedican a ese producto,
¿no es cierto? El entorno, la macroeconomía que le llaman, ¿no? Los precios internacionales, ¿no? Todo eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá hacemos dos grupos? La mitad de aquí, de este salón para la izquierda, se dedica al proyecto de inversión de energía y la otra mitad al proyecto de la red de trenes. Entonces cada uno tiene su empresa. ¿Quieres preguntar algo? Tú. Ya, termino y pasa. Depende mucho de si buscamos otro grupo que sepa usar bien los trenes. ¿Qué me interesa a mí? Que haya muchas empresas en el país que necesiten transporte, como empresa de trenes. Y a los que estamos en el grupo de energía, nos interesa que haya mucho consumo del tren y nos conviene que haya un crecimiento de la economía. ¿No es cierto? A todo. ¿Para qué? Para que la tendencia en la bolsa sea a seguir subiendo, ¿no? La gente se deprime cuando la bolsa cae, ¿no es cierto? ¿Y cuándo cae? Cuando hay una depresión económica, cuando hay una crisis. ¿Te das cuenta? Hay factores macroeconómicos que definen esto. Sí, ahora sí. ¿No hay micrófono para ti? A ver. Pongamos en el caso de que yo tengo una empresa. ¿No sería mucho mejor si solamente hay acciones en mi empresa y no bonos? Así no pierdo dinero entregándoles a los prestamistas. A ver. Hoy día me llamaron de un banco a ofrecerme 20.000 soles de línea de crédito prácticamente sin ninguna condición. Y a una tasa de interés, señor, muy cómoda, 11% de interés. O sea, me querían prestar dinero. Los bancos están desesperados porque tienen mucha plata y quieren prestar. Porque si no, ¿cómo te pagan la tasa de interés al ahorrista? ¿No es cierto? Ya. Además quieren ganar plata, ¿no? Yo le dije, señorita, no he pensado en tomar un préstamo. En otras palabras, hoy día no necesito un préstamo. Pero usted no tiene deudas con su tarjeta de crédito, que es otro de los grandes problemas de la gente, ¿no? Se endeuda con la tarjeta de crédito. Usted no tiene deudas que quiera pagar de una vez y a un costo menor, porque nuestra tasa de interés es menor que el costo de la tasa de interés de la tarjeta de crédito. No, señorita, no tengo deuda de tarjeta de crédito, no le debo a nadie. Me dije así, bien asado, ¿eh? Pero no necesita usted comprarse algo, no quiere comprarse algo y le ofrecemos la liquidez. No, señorita. No, señorita. Salvo, tomo el préstamo salvo que usted me dé una idea de algo que yo pueda comprar para invertir yo que gane más que el 11% que usted me va a cobrar. ¿No es cierto? Si usted me presta la plata y yo me compro algo, digamos, me compro un carrito sanguchero, ¿ya? Que me va a dar más del 11% como rentabilidad, entonces por un lado yo voy a tener, ¿qué le digo? 15% por el carrito sanguchero y 11% de costo del dinero que usted me presta. Entonces yo me voy a ganar 4% ahí sin haber puesto nada de mi plata. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Para tu pregunta. Sucede que por un lado tú pones toda tu plata, pero tu costo de dinero es alto, es 16%. Y lo que estás usando tú es dinero de terceras personas que no son de tu empresa, ¿cierto? Cuando tú emites bonos, él te compra los bonos, pero a él estás obligada solo de pagarle 8%. Y entonces ese costo es más barato para ti, te conviene. Antiguamente creías que no debías tener deuda. Pero hoy día lo que importa es que tu empresa, al final, el total de tu empresa, los 606 millones, está financiado con un dinero que cuesta menos que si tú hubieras puesto todo tu dinero, el 16%. ¿Está? ¿No? Sí, dale.
¿Cuál es el proceso para la gestión que se debe hacer para la compra y venta de acciones o bonos? ¿Cuál es el proceso? Si tú quieres comprar acciones, lo que tienes que hacer es ir a una sociedad agente de bolsa. ¿Quiénes son sociedades agente de bolsa? Hay diferentes agentes de bolsa. Casi hoy día todos los bancos tienen una oficina de bolsa, ¿no? El crédito, el banco de crédito, por ejemplo, tiene Credibolsa. Y hay diferentes bancos, todos los bancos tienen una oficina de bolsa de valores, que te dan el servicio de ir en nombre tuyo a la bolsa y comprar las acciones que tú quieres comprar, o vender las acciones que tú quieres vender. A esa sociedad agente de bolsa le pagas una comisión. Le pagas una comisión chiquita por la operación. Pero esa sociedad agente de bolsa quiere que tú seas su cliente siempre. Entonces, por eso también te da asesoría, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? No te recomiendo que vendas en este momento, por ejemplo. O te recomiendo que vendas ahora. O te recomiendo que nosotros te pueden decir así, nosotros en la sociedad agente de bolsa estamos viendo que hay una tendencia al alza de esta acción. ¿Qué te parece si la vendemos cuando esté en un mejor precio? De esa manera te favorecen. Y tú a la vez le agarras confianza y ya no te quieres salir más de esa sociedad agente de bolsa, no te vas a otra, ¿no? Pero ese es el método que se usa, o el método ordenado, para poder acceder a la bolsa, tanto para comprar como para vender acciones o bonos o cualquier título, valor que exista en el mercado. Dale. ¿De qué modo la compra y venta de acciones de una empresa puede cambiar el valor de las mismas en el futuro? ¿De qué modo puede cambiar el valor? ¿No? ¿De qué modo puede cambiar el valor la compra y venta de acciones? Claro, si tú, por ejemplo, tienes un problema personal y tienes que vender una acción por una cuestión totalmente personal y tú eres un accionista minoritario de una empresa, entonces tu acción prácticamente, o sea, el hecho de vender tu acción no va a afectar grandemente a esa empresa. ¿De acuerdo? Pero si hay mucha gente que quiere salirse de la empresa y entonces genera lo que dijimos ayer, una posición vendedora de las acciones, ahí sí el valor de las acciones comienza a caer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hay mucha gente que quiere vender, los que compran dicen, uy, si hay tantos que quieren vender, yo puedo pagar la menor cantidad posible. ¿De acuerdo? Y hay una tendencia a la baja del precio. Y viceversa, ¿no? Si hay mucha gente que quiere comprar una acción, la tendencia de la acción es a que sube de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una acción y hay mucha gente que me la quiere comprar, pasa lo mismo que con mi escarabajo. Yo tengo un escarabajo del año 71, ¿ya? Es un escarabajo que todo el mundo me dice, te lo compro. Yo digo, no. ¿Por qué? Porque me gusta mi escarabajo y no lo quiero vender. ¿Y por qué no lo quieres vender? Porque es un carro eterno. Es un carro que lo han hecho para que dure toda la vida, no para que me dure 4 años, 5 años. ¿No? O sea, ahora las cosas las hacen para usar y botar, ¿no? Pero mi escarabajo no, pues. Yo tengo ahora otro carro que sí es usar y botar. Pero lo voy a botar y si me quedo sin carro tengo mi escarabajo. ¿Te das cuenta? Me dicen 5.000, me dicen $10.000 y digo, no se vende. ¿De acuerdo? Pero fíjate, hay demanda por el escarabajo. Y cuando más viejo, más sube su precio, mira. ¿Por qué? Porque es eterno. Porque es un oldie, ¿no? Cada vez adquiere valor ¿por qué? Porque es de colección casi. Ya 71 es casi de colección. No lo vendo. No insistan. Sí, dale. Bueno, ¿alguna vez usted ha invertido? Y si es así, ¿cuáles fueron sus técnicas para ganar?
Bueno, yo creo que ¿Cuáles fueron sus técnicas para ganar? Y bueno, yo creo que una experiencia podría servirnos, ¿no? Sí, mira, he tenido de las dos experiencias, he ganado y he perdido. Hay un profesor acá que en el curso que dicta es un curso de bolsa. Él se llama Luis Babanacao, bien capo es el pata. Pero ¿sabes lo que hace? A cada alumno les da 3.000 soles y le dice, se lo da, y le dice, invierte en bolsa. Él les va enseñando y le dice, invierte en bolsa. Y los chicos al final tienen que devolverle la plata que hayan ganado o que hayan perdido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tú, con el riesgo de tener la plata en la mano, tú tienes que fijarte bien qué es lo que estás haciendo. Porque lo peor que te puede pasar es demostrarle al profesor que no hiciste bien tus operaciones. No te castiga si es que pierdes plata. Te castiga, o sea, la nota del curso baja por los criterios que hayas utilizado. Porque tú puedes tener buen criterio, pero el riesgo existe. ¿No es cierto? No es que tú hayas querido fallar o no hayas estudiado y no hayas seguido, pero ha pasado cosas que de repente han bajado el precio de lo que tú esperabas o todo el mundo esperaba que subiera. Y entonces el profesor asume ese riesgo. ¿Sí? Creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Bueno, más va por si varias personas están vendiendo una acción, puede que el valor de la empresa caiga. Sí, claro, cae, porque el valor de la acción refleja el valor de la empresa. Acuérdate lo que hicimos ayer. Ayer hicimos lo que se llama un balance de la empresa, ¿no? Era más o menos así, y decía, acá tienes la empresa, a este lado tienes los valores que han servido para comprar todo el equipo que tenías a este lado. El equipo está acá. La planta, el terreno, las máquinas, ¿no es cierto? Digamos una empresa así. Y a este lado habían dos partes que tienen que tener valor igual al total del activo. Este es el activo, ¿no? Y entonces aquí había una parte que era la parte de los accionistas, el aporte de capital, decíamos. Y acá estaba la deuda de la empresa. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa si comienza a haber una posición vendedora de la empresa? O sea, todo el mundo quiere vender las acciones. ¿Qué está pasando ahí? No es que uno quiera vender porque se le enfermó a alguien en su familia y necesita liquidez, sino porque hay mucha gente que está pensando en que esa empresa no va más. Y entonces comienza a bajar el valor del aporte capital, por consiguiente comienza también a bajar el valor del activo, porque tiene que mantenerse siempre el paralelismo entre los dos lados. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí. Espérate, ahí está con el micrófono. Mencionaste la depresión económica de un país. ¿Qué factores la producen? ¿Perdón? ¿Qué factores producen la depresión económica en un país? La depresión económica. Ya, ahí podemos acordarnos de historias. Una puede ser sobreproducción. 1929, Estados Unidos, sobreproducción. ¿Cuál es el problema de la sobreproducción? Que no hay quien compre. Y entonces si la empresa ha producido una gran cantidad de cosas con la expectativa de vender y no compra la gente, entonces la empresa comienza a sentir que no funciona, que no va a tener la rentabilidad esperada. Y entonces la gente comienza a vender las acciones de esa empresa. Se forma una posición vendedora. Y no solo en una empresa, puede pasar en muchas empresas. Y eso fue la crisis del año 29. ¿Cuál era el factor fundamental? Yo les hablé de Henry Ford. Henry Ford tuvo una cualidad muy interesante en su juventud. Después se malogró, pero al comienzo, sí, lo voy a explicar. Voy a explicar los dos escenarios.
En la época previa a la crisis del 29, todos los empresarios creían que hacer una buena empresa consistía en bajar costos de producción, pero los costos los bajaban a través de pagar la menor cantidad de salarios posibles. Y por eso en esa época se formaron muchos sindicatos, para protestar porque los salarios no alcanzaban para que la gente coma. Si yo te pregunto, si tú tienes una empresa que vende autos y la gente no tiene, o sea, la gente que tiene la suerte de tener trabajo, solamente le alcanza para comer, ¿a quién le vas a vender los autos? ¿No es cierto? ¿A quién le vas a vender los autos? Tú necesitas que si tienes una empresa que produce autos, lo que tienes que ver es bajar costos, pero no los costos de la gente que te va a comprar los autos, sino los costos de la tecnología de producción. Por eso Henry Ford tuvo la virtud de mejorar la tecnología de producción y generar la línea, ¿no?, de producción automática. Y así produció un montón de autos. Hizo al revés que los demás empresarios de su época. Los demás empresarios bajaban el salario a sus trabajadores, pero él les subió los salarios a sus trabajadores para que sus trabajadores pudieran comprar los autos. ¿Me explico? Entonces, la mejor manera de arreglar el fenómeno social para que no haya depresión es mejorar la tecnología de producción y no bajar los salarios. ¿Me explico? ¿No? Y eso hizo Henry Ford. Después se malogró, ¿por qué? Porque después se metió, creo que con Hitler y esas cosas, ¿no? Pero tuvo una primera época que fue brillante, ¿no? Fue brillante. Sí. ¿Más preguntas? ¿No más? Dicen que estamos contra el tiempo. Dijiste que un profesor acá daba 3.000 soles a sus alumnos para que jueguen en la bolsa. ¿Se puede invertir con 3.000 soles en la bolsa? Por supuesto. Con poquísimo se puede invertir en la bolsa. Mira, tú puedes invertir con... Mira, te juntas con varios amigos y juntas 5.000 soles. Depende de la sociedad Gente Bolsa. Hay sociedades que te dicen, ¿sabes qué? El mínimo es 5.000. Pero si te vas a una sociedad Gente Bolsa pequeña, hay varias pequeñas que ni siquiera dependen de bancos, pero que están en el mercado. Entonces, tú puedes ir con 2.000, con 1.000 soles y dices, quiero invertir en la bolsa. Y te atienden, ¿ah? Pero la ganancia va a ser menos, obviamente. Es un porcentaje. La ganancia siempre va a ser un porcentaje de lo que invertiste. ¿No es cierto? Ahora, lo que sí hay es un costo que lógicamente por una inversión pequeña tiende a ser un porcentaje mayor, el costo del servicio de la bolsa, el costo del servicio de la sociedad Gente Bolsa. Pero que es un ejercicio y que te enseña a trabajar en la bolsa es bacán. Aprendes. Sí. A ver, ¿más preguntas? Mira, cuántas manos y poco tiempo. Ahí va. Es sobre el concurso. Cuando empiece el concurso, supongo que va a ser todo virtual, ¿verdad? No dudo que sea con... Espérame, de nuevo comienza. Que sobre el concurso, cuando empiece el concurso, dudo que sea con papeles reales, las acciones y todo, ¿no? ¿Será todo virtual o cómo? Bueno, es virtual, pero sobre información real de cómo está la bolsa en este momento. Ya esa parte se la va a explicar el hombre de la bolsa mañana, ¿no? Cómo opera en sí, van a verlo mañana. Lo que estamos viendo nosotros aquí es prácticamente la parte teórica del asunto, ¿no? Es lo que yo enseño en la universidad, además, este es mi chamba. ¿Ah? Sí, ¿ya? Bueno, pues... Bueno, espero que le vaya bien en el concurso, espero verlos al final, aunque sea ahí cuando hayan caras alegres y tristes, pero espero eso sí que absolutamente todos aprendan de esta experiencia, ¿no? Que les sirva para... ¿no? Gracias.
¿Mi disco? ¿Mi disco? ¿Ah? Claro. Para esto, ¿cuáles son los factores que pueden hacer depender de que sea mejor comprar una acción tanto en una subida como en una bajada que en una estabilización propia? Que pueda comprar una subida y una bajada. ¿Qué es más recomendable comprar tanto en una acción que suba baja o que esté estable? Cuando esté estable no tienes perspectivas de que suba, porque lo que te interesa es que suba. ¿No? Lo que te interesa es que suba. Entonces por eso tienes que ver en qué momento bajó para que agarre la subida. ¿No? Ahí compras y vendes cuando está arriba y crees que va